¿Qué tal? Es un gusto saludarlos. El día de hoy quisiera compartir con ustedes esta propuesta en el marco del Simposio Internacional de Ciudadanías Emergentes, y el tema que trataré será nuevos escenarios para hacer ciudadanía, en especial el caso México. Soy el doctor Felipe Jesús Valderas, profesor titular de la materia Democracia y Ciudadanía en el Tecnológico Monterrey, en México. La línea temática en la que está enmarcada esta propuesta es la de nuevas ciudadanías y nuevas lógicas de acción. Vamos a comenzar diciendo nada más qué es lo que pretendo con esta participación. Se trata de ofrecer una ruta de acción que deje en claro que la única forma que se den mejores salidas a una realidad que desde hace tiempo está empantanada en nuestro país y en América Latina es la forma de hacer ciudadanía. Es decir, ante una ciudadanía carente de activismo, pasiva completamente, hay nuevas formas de hacer ciudadanía. Veamos de qué se trata. En el índice 2019 de democracia de Intelligence Unite, del Economista, se habla de una tipificación de democracias. Se habla de democracias plenas y de democracias defectuosas, de regímenes híbridos y autoritarios. Nosotros, la mayoría de los países de América Latina, nos encontramos en el segundo rubro que ustedes están viendo ahí en la pantalla, es decir, entre las democracias defectuosas. Particularmente México se encuentra en este rubro de manera particular. Es el lugar número 73 de 167 países en el ámbito de las democracias defectuosas. Y así se determina que América Latina en el mundo es la región con peor desempeño democrático, según el mismo índice. Y esto de veras que requiere de una mirada y de una lectura adecuada. En cuanto a México, cuando hablamos de los procesos electorales, solamente el 7.83% de 10 personas afirma que vivimos procesos electorales limpios. Cuando hablamos del funcionamiento de los gobiernos, solamente 6 de cada 10 ciudadanos determinan que los gobiernos funcionan de manera adecuada. Cuando hablamos de participación política, que son los grados de democraticidad, se dice que solamente el 7.22% de 10 participan en la política. Es decir, 3 personas de cada 10 simplemente dicen tengo mejores cosas que hacer. Y hablando de cultura política, aquí sí hay un retraso bastante fuerte porque poco se conoce de cultura política en México, y de 10 personas solamente 3 conocen algunos elementos propios de la cultura política. Hablar de libertades civiles, 6 personas de 10 determinan que conocen sus derechos de manera particular, y esto nos revela evidentemente una situación bastante complicada. Todo esto tiene que ver con el trayecto histórico por el que ha pasado nuestro país y evidentemente las democracias latinoamericanas. En México, por ejemplo, le ha atormentado su pasado presidencialista, que estaba fundamentado en un llamado corporativismo, es decir, en una figura platoánica que tenía como base 4 segmentos importantes de la sociedad: los obreros, los campesinos, los maestros, los militares y todos aquellos que estuvieran membresía o filiación con algún sindicato de manera particular. Hubo un régimen durante 71 años y luego 6 más de un solo partido, aquello a lo que Mario Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta, o Krause le llamó la presidencia imperial, o Cosío Villegas, otro historiador muy famoso en México, le llamó la presidencia imperial. De ese tamaño ha sido el daño que se ha venido causando a la ciudadanía. Este es el trayecto histórico por el que hemos pasado. Después vivimos un tiempo al que se le llamó el milagro mexicano, donde la economía se puso más o menos a tono hacia los 70. Esto comenzó en el año 46, 1946, 1970. Por ahí pasamos, vino el movimiento del 68 que marca el fin del sistema político mexicano, con situaciones bastante complicadas donde murieron muchas gentes por buscar
mejores condiciones de vida para el país a partir de los movimientos sociales, particularmente estudiantiles. En el año 77 se genera la llamada reforma democrática, cuando de un partido se pasa a tener aproximadamente 12. En 1976 solo hubo un candidato a la presidencia de la República por un solo partido, y entonces nos encontramos con una situación bastante complicada. En el año 2000, después de 71 años de estar en el poder del Partido Revolucionario Institucional, sube al poder el Partido Acción Nacional. Es decir, durante mucho tiempo hemos visto y hemos experimentado la práctica de una ciudadanía apática, pasiva, y yo le agregaría bulímica y anoréxica, ¿no? Imaginen ustedes el nivel de participación. Si de cada 10 personas solamente 6 expresan tener apatía por defender sus derechos frente a un delito, pues las cosas están complicadas. En esta encuesta que se hace en 2017, se llama la Encívica, es una encuesta que le toma la presión al país en cuanto a cómo están las cosas en materia democrática. Se dice que el 18% de los encuestados por esta estrategia le es indiferente el tipo de sistema gubernamental que existe en México. Les da lo mismo, una cosa que la otra. El 23% de los mexicanos consideran que en algunas circunstancias un gobierno autoritario es mejor a uno democrático. Solo el 30% de los mexicanos tiene confianza en otros ciudadanos. Y el 39% opinaron que su participación se centra en mantener conversaciones de temas políticos solo con sus conocidos, no más allá. A diferencia de lo que dirá Jürgen Habermas en cuanto a que el ciudadano es aquel que abandona la esfera privada para llegar a la esfera pública racional y reflexiva. Esto no pasa en México. En el año 2018, el INE reportó aproximadamente 130 millones de personas en nuestro país. El INEGI, perdón. El INE, el Instituto Nacional Electoral, determinó que esos 130, solamente 90 millones estaban adheridos tenían identificación y cartilla electoral. En 2018, el 63% de la población, solamente el 63% de la población salió a votar. Votaron por el candidato triunfador, el candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Votaron 30 millones de personas. De 130, de 90 del padrón electoral. Del PAN se consiguieron 9.9 millones de votos y del PRI 7.5. Es decir, 7.500.000 votos aproximadamente. La participación sigue siendo muy baja. Nada más como un dato, hace un año hubo elecciones en Quintana Roo y en algunos dos estados más de la República Mexicana, salió solamente a votar el 12% de la población. De tal manera que es más que entendible que lo que hoy requiere nuestra sociedad latinoamericana y particularmente mexicana es una nueva forma de hacer ciudadanía. Ante esta realidad en la que hoy pervivimos, donde opera un gobierno de izquierda que ha sido durante cerca de 28 años la votación con más número de votos, hoy requerimos una nueva forma de hacer ciudadanía. Hoy se requieren contrapesos, hoy se requiere, ante este nuevo escenario, insisto, una nueva forma de hacer ciudadanía. No podemos seguir en las mismas. Esta nueva ciudadanía debe de tener algunas características como ustedes lo pueden ver aquí. Es decir, en un primer momento, que controle la agenda pública. Es decir, que sea un marcaje personal a quienes gobiernan, teniendo en cuenta las promesas que realizaron en campaña y que se deben de ir puntualizando y siguiendo de manera objetiva y eficaz. Se requieren ciudadanos responsables, que no solamente salgan a votar en tiempos de elecciones, que esto ni tampoco lo hacen, de tal manera que se requiere ser ciudadanos responsables. Que tengan en cuenta que siempre nos estamos jugando el futuro, que compartimos un futuro, que participen de la deliberación pública, que aprendan a tomar decisiones, que sean racionales, es decir, que siempre estén evaluando los impactos de la toma de decisión que se realicen a partir
de los mecanismos democráticos que existen, que sean autónomos. Y este ha sido un gran problema en nuestro país, que la autonomía de los ciudadanos no ha sido de manera particular la característica más importante que tenemos, porque la pobreza, porque la desigualdad ha sido el mejor capital político de los partidos hegemónicos. La autonomía, un elemento fundamental ante estos nuevos escenarios de hacer ciudadanía. El tema de la cultura de la legalidad. En nuestros países, en la mayoría, la corrupción siempre está a la alza. México es, según datos de Transparencia Internacional, el lugar 130. Hace 2 años estaba en el 138. A partir de la llegada de este gobierno bajó al 130 porque ha habido un programa de combate a la corrupción donde se van viendo resultados poco a poco. La cultura de la legalidad es un elemento fundamental para la ciudadanía y para la democracia. Otro elemento es el cuidado de que los medios de comunicación social sean objetivos. La objetividad de los medios de comunicación social es fundamental en una democracia, teniendo en cuenta de que ellos son un contrapeso importante y que en últimos tiempos la polarización, las fake news y otros elementos han venido complicando la vida. Y de manera particular, la contraposición de lo que veíamos ya con el desarrollo y la evolución incoactiva del sistema político mexicano y particularmente de lo que hemos vivido hasta el año 2020 en cuanto a participación ciudadana. Es decir, una participación ciudadana donde la apatía y la indiferencia han sido los factores fundamentales. Por eso es importante la participación activa. Por eso es importante el llamado autogobierno del que habla Giovanni Sartori, Norberto Bobbio y Roberto Dal en toda su producción en cuanto al tema de la democracia. Una nueva ciudadanía, por lo tanto, requiere estos elementos que usted está viendo aquí enfrente. Podría palomear todos los que están aquí para decir que vivimos en una ciudadanía robusta. Al momento yo creo que esto no se ha venido dando. Esto sería lo deseable y en esto tendríamos que estar trabajando. En el documento que ofrezco voy desarrollando puntualmente cada uno de estos elementos. Finalmente, quisiera concluir por razones de tiempo. Tendría que decir que ante nuevos formatos de gobierno, particularmente en México, ante una nueva propuesta de gobierno, donde la democracia social juega un papel fundamental, no podemos olvidar que todos somos políticos y tenemos que estar cuidando el desarrollo de las políticas públicas y particularmente de la polis, porque la política es la capacidad de deliberar ante asuntos comunes y siempre estar tomando las mejores decisiones. Según Giovanni Sartori, en el libro ¿Qué es la democracia?, él afirma que se requiere gobernabilidad y capacidad de autogobierno, y eso solamente lo hace una ciudadanía activa. Un gusto haber compartido estos pensamientos con todos ustedes. Si tienen alguna pregunta que hacer, pues enseguida, con todo gusto, yo la respondo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Gracias.